Ahora vamos a hablar de las fracturas de radio y fracturas de cúbito en la región media, en la diáfisis. Dos entidades patológicas, la fractura de Monteggia y la fractura de Galeazzi. Ambas son luxofracturas, ¿sí? La fractura de Monteggia, hay una fractura en el cúbito y una luxación en la radio cubital superior. El tratamiento va a ser reducción, ¿sí? Enfrentar los segmentos óseos, cirugía, osteosíntesis e inmovilización. ¿Qué complicación tardía van a aparecer que son con las cuales debemos lidiar los kinesiólogos? Recuerden, chicos, que el traumatólogo o el médico de la guardia es quien debe encargarse de las complicaciones inmediatas de una lesión traumática, no solo de la lesión del hueso, sino de las lesiones asociadas de partes blandas, lesiones vasculares, hemorragias, lesiones neurológicas, lesiones de otros órganos, pero no es territorio kinésico. Sí es territorio del kinesiólogo. Las complicaciones tardías que suelen aparecer semanas, meses o años después de una lesión traumática. En este caso, luego de la inmovilización vamos a tener una limitación en la movilidad. Recuerden que estamos hablando de luxación en la radio cubital superior, entonces va a estar limitada la pronosupinación y la funcionalidad del miembro superior. Puede haber una consolidación viciosa, es decir, que hay un callo óseo hipertrófico o que los segmentos óseos, en este caso del cúbito, estén angulados o estén rotados, o caso contrario, puede haber una alteración en la consolidación, un retardo en la consolidación o una pseudoartrosis, y puede llegar a haber también una complicación neurológica del nervio radial, en realidad de una rama del nervio radial, que es la rama profunda y que está en relación en este caso con el cúbito, y la fractura del mismo puede producir una lesión neurológica. Vamos a la fractura de Galeazzi. En este caso la fractura es en la diáfisis radial y la luxación es en la radio cubital inferior. ¿Qué problemas van a haber? Decimos que se fractura el radio. En el radio se están insertando músculos que intervienen en la pronación y en la supinación. Tenemos en la tuberosidad radial se inserta el bíceps, músculo supinador. En la diáfisis radial se inserta el pronador redondo, músculo pronador obviamente. Y en la epífisis inferior, en el tercio distal del radio, el pronador cuadrado. ¿Qué sucede cuando la fractura se produce por encima de la inserción del pronador redondo? ¿Cómo se van a comportar los segmentos óseos? El segmento óseo proximal se va a supinar. ¿Por qué? Porque queda inserto en esa región ósea proximal el bíceps, que es el principal músculo supinador, y por debajo de la fractura quedan insertos los dos pronadores. Entonces, repito, por encima de la fractura el radio se supina, por debajo de la fractura el radio se prona. Obviamente es una reducción y una osteosíntesis, una reducción abierta bajo cirugía. ¿Qué pasa cuando la fractura es por debajo de la inserción del pronador redondo? En este caso, en el segmento óseo proximal queda inserto un músculo supinador que es el bíceps, un músculo pronador que es el pronador redondo. Entonces, como resultante de esas dos fuerzas, ese segmento óseo proximal quedaría en una posición neutra, ¿sí? Y el que se terminaría pronando es el segmento óseo distal, que es donde queda inserto el pronador cuadrado. Bien, tratamiento. Fijación con osteosíntesis, ¿sí?